Eh, Nací en la Ciudad de México en el año de 1942. Mi niñez fue como la de cualquier niño de esa época, con mucha libertad en las calles, en los parques, con unas escuelas muy eficientes, los maestros un poco exigentes, pero buenas personas. Ingresé a la secundaria y posteriormente al Heroico Colegio Militar, en donde recibí mi formación como oficial del ejército del arma de caballería. Egresé del colegio en 1966. En esa época se avecinaban las Olimpiadas de 1968 y fui comisionado para montar caballos de equitación para la prueba para la competencia de pentatlón moderno. En esos años se presentó el problema estudiantil en el país, que fue en 1968. En esos días la información que teníamos era que personas que habían sido adiestradas, adoctrinadas en países como Rusia, siempre comunistas, habían aleccionado maestros, estudiantes, líderes sindicales para derrotar el gobierno de México. Las autoridades de esa época tomaron la decisión de disolver. Bueno, para la época de 1968 ostentaba yo el grado de teniente de caballería. En mi participación en los Juegos Olímpicos, en un primer tiempo fue adiestrar caballos para la competencia de pentatlón moderno, ya que los competidores de los diferentes países no hubieran podido transportar sus caballos de los países de donde provenían. El requisito para el país organizador es de tener un equipo de personas que entrenen ese lote de caballos para la competencia de pentatlón moderno. Una vez iniciados los juegos, y ya habiendo transcurrido los hechos de las protestas de los estudiantes, que finalmente se terminó con algunas personas que fallecieron, tanto civiles como militares,
por un enfrentamiento que hubo en la plaza de Tlatelolco. Una vez terminadas las Olimpiadas, en los años 70, el país vivió una situación en la que parte de esos líderes que habían sido adoctrinados en países comunistas se refugiaron en la sierra de Guerrero, en donde estaban llevando a cabo el equipamiento y el adiestramiento de campesinos para levantarse en armas. Nuevamente las autoridades militares decidieron buscar la manera de localizar, aislar y posteriormente consignar a esas personas que eran sus líderes, tanto de los estudiantes como de maestros, de campesinos, principalmente. Una vez que el país quedó con cierta tranquilidad, mi estancia en el ejército ya fue de más tranquilidad, únicamente dedicándome a el adiestramiento de caballos para continuar dentro del deporte de la equitación. Mi carrera la terminé al cumplir 30 años de servicio, que fue en 1990, donde me fue autorizado mi retiro con 31 años de servicios ininterrumpidos. Y contaba yo en esa época con 54 años de edad y ostentaba el grado de mayor de caballería. Es lo que les puedo comentar. Mis actividades posteriores ya fueron en el medio civil, con una actividad de protección de funcionarios y de protección de empresarios y sus familias. Actividad que desempeñé durante 20 años, hasta la edad de 68 años. Y a la fecha estoy pensionado por el ejército y pensionado por parte del Seguro Social. Es lo que les puedo comentar. Ok, muchas gracias. Y antes de que pasara lo de los levantamientos en armas del 68, ¿cómo cree que pensaba la gente sobre el gobierno y sobre la forma en la que se estaba llevando el país? Bueno, en esa época pues la gente se dedicaba a sus trabajos, a sus labores. No había los conflictos que hay en la actualidad, no había inseguridad, no había violencia, era muy esporádicos los eventos de asesinatos, de
lo máximo que podía haber era alguna empresa donde sus trabajadores emplazaban a huelga, pero sus líderes llegaban a acuerdos y se reanudaban las labores. Más o menos en los años 90 y tantos, en el país empezaron a haber secuestro de empresarios y funcionarios. Esto dio lugar a que tanto los funcionarios de gobierno como los empresarios en todo el país empezaran a buscar personas que pudieran darles protección para evitar ser secuestrados. Esto se convirtió en una moda para todos los empresarios, y ya tiempo más adelante fue una necesidad. Lo que en un momento dado era como una especie de moda, se hizo ya necesaria la protección de las personas, y como hasta la fecha se siguen viviendo muchos secuestros, robos, asaltos, asesinatos, y sobre todo los enfrentamientos entre los líderes y las bandas de narcotraficantes, que a últimas fechas las estadísticas han dado información de que ya es una cantidad muy grande de personas que se dedican a esa actividad. Tal vez las personas con poca preparación, con poca visión, con una poca de decisión de llevar su vida tranquila, buscan la manera de obtener dinero fácil y rápido, y pues es lo que los orilla a cometer o a llevar ese tipo de actividades. Es lo que les puedo comentar. Y bueno, o sea, el movimiento del 68 sobre todo se llevaba a cabo por jóvenes. ¿Qué cree que distinguía a esos jóvenes, por ejemplo, de las generaciones anteriores y de las generaciones presentes? O sea, ¿qué hizo que justamente esas generaciones fueran las que llevaran a cabo tales acciones? Bueno, eran jóvenes todavía con poca experiencia, no tenían picardía, en cierto modo eran más inocentes y eran fácilmente adoctrinados, y fueron llevados precisamente por líderes que tenían las intenciones de derrocar el gobierno del país. Si estos jóvenes hubiesen estado más maduros, posiblemente no se hubieran involucrado de una manera fácil como lo hicieron aquellas personas. Bueno, o sea, los conflictos se llevaron a nivel mundial en muchas
lados del mundo, como en Checoslovaquia, París, Estados Unidos, con varios movimientos que no solo los caracterizaron los estudiantes, pero aquí en México fue lo de los estudiantes. ¿Usted cree que si esto no hubiera sido, como que si la situación del mundo no hubiera sido esa, los estudiantes mexicanos hubieran llegado a manifestarse de tal manera? Yo pienso que la preocupación del gobierno de esa época era que estos jóvenes, esos líderes que habían sido adoctrinados en países comunistas, si hubieran logrado reunirse estudiantes, maestros y obreros, hubieran derrocado al país, porque estaban muy descontentos los países comunistas en contra de Estados Unidos. Y del capitalismo. Y ellos lo que querían era tener personas o personal que estuviera adoctrinado de acuerdo a los comunistas, que en otros países tuvieron más éxito, como fue en El Salvador, como fue en otros países de Sudamérica, donde las guerrillas llegaron a tener una organización más notable, que afortunadamente en México, una vez lo sucedido en Tlatelolco, las autoridades pudieron ubicar a los líderes y desactivar de cierta manera la situación que se veía venir. Los comunistas lo que querían era que los países cercanos a Estados Unidos se hicieran también comunistas para poder derrocar o poder estar sobre Estados Unidos. Es lo que yo recuerdo que era la información que se tenía en esa época. ¿Y cuáles cree que fueron las cosas que llevaron al país a estar a tal punto en el que su gente joven, el pueblo joven, llegara a tal descontento? ¿O qué acontecimientos cree que llevaron a que pasara todo eso? Mira, en esa época no creo que los estudiantes hubiesen tenido algún motivo que los orillara a tomar tales decisiones. Lo que pasó fue que por la edad en la que se encontraban, los estudiantes que tomaron participación inicialmente fueron estudiantes de secundaria y de preparatoria. Eran muchachos jóvenes que eran fácilmente influenciados por líderes bien capacitados. A esas edades, la gente joven lo que busca es no asistir a clases, echar relajo, facilitar las cosas tener actividades diferentes a lo que es las actividades con deberes y obligaciones. Y si a eso le unimos a que los líderes, quienes los manejaron, que los usaron para enfrentarlos al gobierno, supuestamente diciendo que era oprimidos y
pero yo, la verdad, yo no recuerdo que haya habido alguna actividad que el gobierno hubiera, alguna medida que el gobierno hubiera tomado en contra de los estudiantes. Si los estudiantes no hubieran acudido a esas manifestaciones y se hubieran dedicado realmente a estudiar, hubieran ignorado a los líderes que los animaron a participar en esas marchas, muchos de esos jóvenes que fallecieron ahorita hubieran terminado sus carreras y fueran gente de bien. Pero la gente joven tenemos, cuando la gente es joven, son muy inquietos, tienen muchas ambiciones. Desgraciadamente, cuando hay quienes los llevan por un mal camino y que son fácil de influenciar, ese es el resultado, desgraciadamente, para la gente joven. ¿Y en qué cree que cambió el país a partir de esto? O sea, la manera de pensar de todas las personas, lo que hacían, cómo cambió la rutina diaria, ¿en qué cree que afectó estos movimientos, tanto como las Olimpiadas y otros acontecimientos que acontecieron sobre todo en ese sexenio? Yo considero que después de esos eventos del 68, únicamente quedaron los supuestos campesinos que estaban recibiendo adiestramiento en la sierra con líderes de campesinos, maestros rurales, y pues era el único reducto que quedaba de aquella época. Los estudiantes que sentaron o que tuvieron esa experiencia regresaron a las universidades, a las preparatorias, y el gobierno tuvo el atino de poderlos sobrellevar, y el gobierno desde luego empezó a preparar funcionarios para que hubiera más control de personas que vinieran de otros países o personal que saliera del país a países comunistas a recibir adoctrinamientos y tenerlos vigilados para evitar que volvieran a suceder los eventos de esa época. Bueno, de parte de la población, pues como que había dos opiniones, ¿no? La capitalista y la comunista. ¿Cómo cree usted que eran llevadas las diferencias entre estas personas? Los líderes comunistas hablaban de igualar, que toda la gente tuviera el mismo nivel, y siempre sembrando la discordia con las personas, los países capitalistas, que obviamente eran personas más preparadas, países con funcionarios más preparados, y en México pues había funcionarios que todavía no tenían esos conocimientos para poder despegar el nivel económico de las personas de este país. De ahí que los líderes comunistas sembraron mucho odio en contra de los Estados Unidos,
y en contra del gobierno, pero el ejército siempre ha sido nutrido con gente del pueblo, se nutre de la misma gente del pueblo, y por su disciplina, por sus leyes, sus reglamentos, les obliga a seguir las reglas que impone una carrera como es la carrera de las armas. Bueno, por parte del ejército internamente, ¿cómo cree que se tomó o se afrontó la llegada de la idea del comunismo al país? ¿Había quien lo apoyara o todos estaban en contra? ¿O cómo se llevó a cabo el proceso de la entrada de la idea del comunismo? Definitivamente la información que se tenía pues era precisamente ese odio que tenían los comunistas sobre países como Estados Unidos, que los acusaban de ser un país capitalista. En el ejército teníamos la información que los medios de comunicación de esa época aportaban, y era una prensa muy bien manejada, que no tenían esa libertad de manifestar lo de las doctrinas comunistas. Entonces el gobierno, los funcionarios supieron manejar toda esa información de manera que nos llegaba información porque era la única que se manejaba y que nos llegaba a las personas jóvenes de esa época. Bueno, la última pregunta es, ¿cómo cree usted que habría cambiado la situación actual si esos acontecimientos no se hubieran llevado a cabo, tanto como las manifestaciones y la forma en la que el gobierno decidió reprimirlas? Mire, la situación en la que hubiese quedado el país de haber tenido éxito esos comunistas, México sería seguramente un país como Cuba, como otros países de América Latina que sufrieron las consecuencias de los brotes guerrilleros, y seguramente que tanto la economía como los demás aspectos de desarrollo del país no se hubieran desarrollado como hasta la fecha. Desgraciadamente, los políticos ya de aquella época y los actuales son quienes desmoralizan a la gente del pueblo, pero no todos los políticos son iguales. Hay políticos con buenos principios, con buenas intenciones, pero desgraciadamente hay políticos, como en todas las actividades del país, que son empresarios, que son profesionistas, que abusan de la gente, y el pueblo en común, en la mayoría, es un pueblo muy noble, obediente, muy solidario,
su interés siempre ha sido en beneficio de sus familias. Del 68, México estaría como Cuba, como otros países. Bueno, finalmente usted cree que finalmente usted cree que la juventud de ahora, o como está el país actualmente, pudiera llevar a cabo un levantamiento de tal magnitud y que impactara tanto en la sociedad como el de aquel entonces. Pues yo creo que las personas jóvenes en esta época ya tienen otra preparación, tienen más educación, realmente tienen una vocación de superación y difícilmente se involucrarían en un conflicto de ese tipo por los derramamientos de sangre que se presentaron en aquellos tiempos, en aquellas épocas. Ahora los jóvenes recapacitan más, no deja de haber personas jóvenes, inquietos, que tienen resentimientos muy profundos por los fracasos en sus padres, en ellos mismos, pero no por falta de atención de parte de las autoridades, sino que han sido falta de interés por parte de los jóvenes de esta época. Ok, muchísimas gracias.